Buenos días, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra sobre un estudio que preparé con el título Derribando a los Baales. Para iniciar este tema, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Éxodo 20, del versículo 3 al versículo 6. Y así dice la palabra de Dios: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias, Señor, por su palabra. Vamos a hacer una oración para poner en la mano de Dios este estudio, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté ministrando, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté tocando los corazones, porque yo simplemente voy a compartir la palabra, y el que se va a encargar de que esa palabra sea de edificación, que esa palabra surja el efecto por la cual ha sido enviada, va a ser el Espíritu Santo de Dios, que es el que va a llamar al arrepentimiento, que es el que va a confrontar con la verdad el pecado y la idolatría y todo aquello que esté fuera del agrado de nuestro Dios verdadero. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por el aire que respiro, Señor. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque sin ti no soy nada. Me pongo en tus manos, Señor, alabando y glorificando y exaltando tu bendito nombre. Tú eres nuestro creador, Padre. Tú nos creaste, Señor, a imagen y semejanza tuya. Somos hechura de tus manos, Padre. Tú nos amas, Señor, con amor eterno. Diste a tu Hijo amado en sacrificio para darnos la salvación y la vida eterna, para sacarnos del pecado, para sacarnos de la servidumbre, para sacarnos de la maldición, para sacarnos, Señor, de la cárcel espiritual a la que estamos sometidos, Señor. Pero tú has venido para dar vida y para dar vida en abundancia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu Padre me use, Señor, como un vaso, Señor, a la cual, Señor, tú, por medio de mí, Señor, vas a hacer, Señor, una administración, Padre, para que llegue al corazón de las vidas que necesitan escuchar esta palabra, Señor, y que la verdad de tu palabra, Señor, sea la que los confronte y los lleve a tu verdad, que es tu camino a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Dice tu palabra que Jesús es el camino al Padre, y nadie va al Padre si no es por Él. Aleluya. Jesús es la verdad y la vida. Aleluya. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es nuestro Elohim verdadero. Él es el Dios que nos ama, el Abba, el que nos ama con amor eterno. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia, Señor, se deja sentir, Señor, en este momento. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tu unción, Padre, nos envuelve, Señor, en un manto de gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estamos bajo la cobertura. Estamos bajo tu cobertura, Señor. Y podemos decir, Padre, dichoso es el hombre cuyo Dios es Jehová, porque tú peleas, Señor, por tus hijos. Porque tú, Señor, nos amas, Señor. Y tú quieres, Señor, que las almas vengan al arrepentimiento, Padre. Tú quieres, Señor, aleluya, abrir los ojos, Señor, espirituales.
Tú quieres, Señor, aleluya, tratar con los corazones, Señor, que están, Señor, heridos, Señor, porque se han apartado de tu verdad. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú derribes, que tú ates, Señor, todo espíritu contrario que quiera, Señor, interferir, Señor, en que tu palabra llegue a las vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que tu fuego queme todo yugo y que tu sangre preciosa nos cubra, Señor. Y que tu bendición se haga manifiesta, Señor, a través de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy la gracia. Padre, te amo. El título de este estudio se titula Derribando a los Baales. Para desarrollar este tema vamos a tratar los conceptos de idolatría, criterios establecidos para definir la idolatría, qué se considera idolatría y cuáles son sus variedades, qué otras prácticas o cosas se pueden hacer que también son consideradas idolatría, la repercusión que este tipo de práctica tiene para las vidas, para las almas que practican tales cosas, y la exhortación que da la palabra de Dios para estas almas que necesitan ser confrontadas por la verdad de Jesús. Vamos a comenzar con el concepto de idolatría. Proviene del griego idolón, que quiere decir Dios falso, y latreia, que significa adoración. Se refiere a la adoración de un Dios falso o sustitutivo del verdadero. Un objeto físico o un artefacto puede referirse también a la adoración de divinidades extranjeras. El culto de lo que no es tangible. El culto de lo que es tangible y se ve en oposición al ser espiritual invisible, o la veneración de cualquier creación humana en lugar del único creador verdadero. Esta práctica puede estar ligada al satanismo, al ocultismo, la adivinación, la astrología, la cartomancia. Hay una corriente que invoca ángeles, que también son doctrina de demonios. Sea cual sea la forma en que se manifieste la idolatría, la persona necesita arrepentirse de este tipo de prácticas y recibir un proceso de liberación y ser confrontado con la verdad de la palabra de Dios, que está en la Santa Biblia de Dios, su santa palabra. Muchos de los cuales fueron iniciados a estos espíritus, y en otros casos hicieron pactos de sangre, sacrificios a los demonios. Otros, los padres, se lo entregaron a entidades demoníacas sin aún tener la voluntad y la decisión propia para tomar este tipo de decisión, y muchos de los cuales hoy son víctimas. Otros tienen objetos consagrados a entidades demoníacas como resguardos, como amuletos, y esto también es abominación a Jehová y acarrea maldición, entra en contaminación a su casa. Una vez que la persona decide arrepentirse y cancelar con todo esto, debe de quemar todo trabajo o resguardo objetos que fueron dedicados a estas entidades para cerrar toda puerta y renunciar a la idolatría, porque esta práctica es abominación a Jehová, y así lo dice su palabra. En Deuteronomio 18, versículo del 10 al 13, versión Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíleo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa de estas naciones delante de ti.
En Levítico capítulo 19, versículo 31, versión Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no lo consultéis, contaminándoos con ellos. En Levítico 26, versículo 1, Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, Jehová, vuestro Dios, es el Dios verdadero. En Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6, versión Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así dice la palabra de Dios. Este texto ya lo había leído al inicio. ¿Cuáles son los grupos o situaciones de riesgos o de vulnerabilidad para que las personas realicen este tipo de práctica? Podemos ver que este tipo de práctica es más común en personas que han sido criadas en un medio con padres divorciados, niños o adolescentes que han sido víctimas de maltrato infantil, de acoso sexual, personas o niños que han sido abusados físicamente y psicológicamente por los padres, por alguien que está bajo su custodia, o simplemente el medio social en que se han desarrollado ha sido un medio disfuncional, contaminado, donde todas estas cosas han influido para ellos buscar este tipo de solución para su vida, aparentemente solución. También se puede ver este tipo de práctica en familias que tienen estos hábitos o costumbres de practicar estos tipos de religiones, del ocultismo, padres alcohólicos o drogadictos. También son familias disfuncionales bajo estos tipos de vicios. También cuando son sometidos a un reflejo de un patrón de violencia, de odio, de raíz de amargura, de venganza, o simplemente son personas con la curiosidad de conocer su futuro, de buscar poder, de tener control, de que son personas que han tenido quizás autoestima baja, o han sido personas frustradas, o personas que no se han aceptado muchas cosas y quieren recurrir a estos tipos de prácticas para compensar, entre comillas, estos tipos de represiones que tienen en su vida, o simplemente han sido víctimas de todas estas situaciones en las cuales lo han llevado a realizar este tipo de práctica. Quiero hacer una pregunta: ¿qué diablo les promete a estas personas? El diablo les promete una falsa protección, pero la protección es una falsa, porque al final le va a pasar la factura y le va a salir bien caro. Pero el diablo que quiere es su alma, pero no le va a decir realmente que es su alma lo que quiere, pero al final lo va a llevar a un camino de perdición si no acepta a Jesús y renuncia a este tipo de práctica. El Satanás al principio te crea falsas expectativas,
te hace falsa promesa, te involucra en falsedad y mentira, y te hace pensar varias cosas, que serás poderoso, que tendrás influencia, que podrá vengarte de tus enemigos, que podrá poner a los que te rodean a tu disposición. Te promete que muchos te verán como líder y que nadie se puede meter contigo, que nadie podrá negarte algo o desplazarte de alguna posición. En cierta ocasión, alguien conocido, una muchacha, quería lograr algo, y entonces ella le dijo a la persona: tú no le puedes negar eso a una hija de San Lázaro. Y entonces, como una amenaza, y hay personas que bajo estas situaciones ceden a ciertas cosas por miedo, temor o por no crear consecuencias, y hay muchas personas también que viven bajo ciertas supersticiones, paranoia, y caen bajo estos tipos de prácticas. Satanás también te promete dinero, prosperidad, trabajo, negocio, buena casa, deleites, placeres, talento, fama. Tal así los artistas de Hollywood, algunos de ellos han hecho pacto con Satanás. Algunos cantantes, algunos deportistas, gobernantes, figuras públicas, a fin de lograr fama, de tener dinero, de desenvolverse en su talento, por afán a este mundo, y no sabiendo que están entregando su alma al diablo y que están acarreando consecuencias graves, no solamente para la persona, sino también para su familia y sus generaciones. Pero al pasar el tiempo, estos espíritus le van pasando la factura, la cual tiene un alto precio. Tan es así que busca tu alma, porque a Satán le interesa tu alma, porque es la forma de blasfemar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y llevar a la persona al camino de perdición, al infierno. Y no tan solo a ellos, sino que les sirve como un instrumento para sacar de la verdad a aquellos a los cuales involucran en sus prácticas. ¿A qué someten estos dioses falsos a sus servidores? Es una pregunta. ¿A qué los someten? A lo que les sirve. A medida que la persona se va involucrando en este medio, estos espíritus demandan una mayor entrega de sacrificios y de rituales, de invocaciones. Muchos de ellos tienen que hacer ayunos. Te introduce al alcoholismo, la drogadicción y al tabaco, porque es una forma de alimentar el espíritu inmundo que opera en la persona. Te somete a engaños, manipulación, odio, raíz de amargura, blasfemia, sentido de venganza. Muchas veces son sometidos a deleites y placeres sexuales desordenados, y muchas veces placeres sexuales que van en contra de la naturaleza de Dios. En ocasiones orgías, llevando a la persona a la inmoralidad, a la falta de principios, de valores éticos. La persona ve lo malo como bueno, porque ha perdido su moralidad, ha perdido su principio, ha perdido la verdad. Muchos pueden llevar a la persona hasta el suicidio. Muchas personas pierden hasta el amor propio. Pasan por ciertas situaciones en las cuales están bajo ataques, bajo enfermedades, bajo opresiones, bajo contienda, problemas con sus hijos, problemas matrimoniales, problemas en su trabajo, problemas con sus vecinos, problemas que no le ven solución, y llega un momento que la persona puede perder el sentido de vivir y puede pensar en el suicidio, puede llegar a la depresión, al temor, a la autoagresión. En ocasiones puede enfermar de enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, insomnio. Estas son cosas que la menciono porque es un comportamiento general. No todo lo que se menciona está en todos
todas las personas que practican tales cosas, pero de forma general es el sentir de las personas que han estado involucrados en estos tipos de prácticas y cómo han sido sometidos a estos tipos de perturbaciones. Por tanto, quienes realizan estas prácticas están condenados a maldición. Le están entregando su alma al diablo. Están introduciendo maldición para su familia, su casa, sus hijos. Muchos de ellos están bajo ataduras, vicios, alcohol, drogas, ira, contienda, pleitos, enfermedades, peligro de muerte, estancamiento financiero. Muchos de ellos son atormentados por demonios, le afectan su sueño, le crean opresión, los paraliza, los tumba de la cama. A otros los traslada en el espíritu a lugares en fin de realizar alguna actividad para la cual ellos lo quieren utilizar. En fin, son esclavos de los espíritus a los cuales les sirven. Quiero hacer una pregunta. ¿Tienen poder los brujos y santeros o satanistas sobre los hijos de Dios? Esto es una buena pregunta. La respuesta es no. Porque dice la palabra de Dios que ningún arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios. En contra de los hijos del Padre Eterno, que han sido lavados con la sangre de Jesús de Nazaret. Dice también su palabra que las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También en Romanos capítulo 8 versículo 37 dice la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, refiriéndose a Jesús de Nazaret. Dice también su palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3: pero fiel es el Señor que os guardará, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Otra pregunta que quiero hacer: ¿se considera la idolatría solamente la adoración a dioses falsos o imágenes? Es una buena pregunta. Pues no es la única forma de idolatrar. Podemos caer en este pecado también cuando le rendimos adoración a un cantante, a un representante político, a un familiar, a una mascota, a un personaje extranjero, a un fenómeno componente de la naturaleza, al dinero, al endiosamiento de nuestro físico o nuestra propia apariencia, a un objeto de Jehová, el amor a la fornicación, al adulterio, las pasiones desordenadas, la avaricia. Esto está bien claro en su palabra. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Quiero hacer otra pregunta: ¿son los idólatras salvos? Vamos a ver por la palabra de Dios. Los idólatras no son salvos. Ellos están excluidos del reino de Dios porque cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos. Se entregaron a doctrinas de demonios. La idolatría es un pecado considerado abominación. Dios aborrece este tipo de práctica, la cual no adora al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, nuestro creador. ¿Quién es pues el Dios verdadero según la Biblia, la palabra de Dios? Jehová es Dios verdadero arriba
en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro fuera de él. En Deuteronomio 4, versículos 35 y 39 dice la palabra de Dios: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprended pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. También en Efesios capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, porque Él es el mediador entre el hombre, nosotros y su Padre, porque Él dio su vida por nosotros. ¿A qué se exponen los idólatras con estas prácticas? Yo he desarrollado esto en 11 puntos. ¿A qué expone la idolatría a las personas que realizan tales prácticas? Como punto número 1, va en contra de la naturaleza divina. Así lo dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Como punto número 2, son dioses falsos que no pueden salvar a la persona. Así lo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 45 versículo 20. Reúnanse, fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Esos dioses no pueden salvarlo. Como punto número 3, te desecha de la gracia de Dios. Así lo dice su palabra en 1 Samuel 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como punto número 4, este tipo de práctica deja a la persona desprotegida y sin respuesta. Así lo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 46 versículo 7. Lo levantan en hombros y lo cargan, lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles, ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Podemos también ver como punto número 5 que esta práctica es anatema. Así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7 versículo 26. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. También como punto número 6, excluye del reino de los cielos. Esta práctica excluye del reino de los cielos. Así lo dice su palabra en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y así en Efesios capítulo 5 versículo 5 dice:
también la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aleluya. Aquí también deja ver cómo todo esto trae consecuencias. Como punto número 7, desata el juicio de Dios, desata la ira de Dios, este tipo de práctica. Así lo dice su palabra en Jeremías 1:16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. También este tipo de práctica, como punto número 8, acarrea maldición generacional. Así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5, versículo 9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como punto número 9, este tipo de práctica expone a vergüenza. Así lo dice Salmo 97, versículo 7. Avergüénzase todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. También, como punto número 10, este tipo de práctica condena a muerte. Así lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto, dice la palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios: mas si llegare a olvidarte de Dios, de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como punto número 11, su fin es perdición. Así lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué exhorta la Biblia a los idólatras, a los que realizan tales prácticas? ¿Qué le dice la palabra de Dios? ¿Qué le está diciendo Dios hoy a través de su palabra? En Primera de Corintios, Dios le puede hablar, le está hablando en este momento. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así te dice el Señor: huid de la idolatría, porque Él te ama. Quiero dar una palabra de exhortación y llamado a arrepentimiento a todo aquel que me pueda escuchar en este momento. Jehová, nuestro amado eterno, no es un Dios de casualidades. Él es un Dios de propósito. Él te ama y te está llamando con lazos de amor. Dios no te juzga por tu pasado ni por tu presente. Él ve tu futuro y cómo vas a terminar esta carrera que nos lleva por dos caminos. Si escoges a Jesús, tendrá vida eterna, y si escoges el pecado, la obra de la carne y la idolatría y los afanes de este mundo, entonces vas camino al infierno. Entiendo que el enemigo pone pensamientos de miedo, inseguridad, duda, rechazo, los cuales en ocasiones te paralizan y no sabes cómo vas a salir del lugar en que has llegado. Pero quiero decirte que no es con tus fuerzas, pero sí con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, que quema todo yugo y rompe con toda cadena, atadura y ligadura de almas.
Ese miedo no es por casualidad, es porque hay una guerra peleándose a tu favor. Porque el enemigo no quiere que tus ojos sean abiertos. El enemigo no quiere que la verdad de Dios te confronte la mentira a que has sido sometido por tanto tiempo. Pero la verdad de Jesús te hará libre. Y tendrás un encuentro con el Dios verdadero, con el Todopoderoso, con el Creador del cielo y de la tierra, con nuestro Creador, con el Elohim verdadero. Hoy Jesús toca las puertas de tu corazón y te dice: ábreme la puerta y yo entraré y cenaré contigo. Si le abres las puertas de tu corazón, ríos de agua viva correrán por tu interior y no tendrás sed jamás. Conocerás su verdad y la verdad te hará libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has entendido estas palabras, si ha ministrado el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, te invito a que aceptes a Jesús como tu único Salvador. Te invito a que hagas una oración de arrepentimiento y renuncies al pecado, renuncie a la idolatría, renuncie al pecado, a la maldad, a las cosas vanas de este mundo y ponga tu mirada en la verdad que es Jesús. Si quieres arrepentirte, te invito a que hagas esta oración en este momento así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito abrir las puertas de mi corazón y arrepentirme genuinamente, reconociendo que sin ti no soy nada. Reconozco que te hiciste carne, que llevaste mis pecados, mis enfermedades a la cruz del Calvario y que por tus llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, recibimos la salvación y la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para no separarme de ti jamás. Renuncio a toda idolatría, a todo baño, a todo conjuro. Renuncio a toda ceremonia, renuncio a la falta de perdón, renuncio a toda ligadura de almas. Sana mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Líbrame de toda atadura y opresión. Quema todo yugo con tu Santo Espíritu y cúbreme con la sangre de Cristo desde ahora y para siempre. Haz un vallado a mi favor, guárdame de mis enemigos. Quita todo espíritu opuesto a tu verdad. Aparta de mí toda opresión y todo espíritu que esté haciendo oposición para que no busque cada día tu rostro, oh Jesús. Afirma mis pasos para no fallarte nunca más. Amén. Espero que esta palabra le haya sido de edificación y que cada día podamos adquirir un mayor conocimiento a través de su palabra, que es la verdad, es la que nos lleva al Padre, es la que perfecciona cada día nuestros caminos, es el mandamiento que debemos seguir para recibir la salvación y la vida eterna. Le doy gracias, le bendigo en el nombre de Jesús y que la paz de Dios sea con ustedes en todo momento y en todo lo que emprendan en su vida. Amén.